Bienvenido. Mi nombre es Fernando Cedeño Rodeneira, soy abogado de profesión. Voy a compartir con ustedes durante este ciclo de estudio la materia de Derecho Constitucional 1, que está compuesta por 4 unidades durante este semestre. La unidad 1 es Teoría de la Constitución, que tiene como tema la Constitución y el Pacto Social, conceptos de la Constitución, y en la unidad 2 tenemos el Derecho Constitucional, que como de grandes temas tenemos la supremacía de la Constitución, el nuevo constitucionalismo en el Ecuador, y la unidad 3 es la participación y organización del poder, con los grandes temas la participación política y la organización del poder. La unidad 4 es sobre los derechos humanos en el Ecuador en función de la Constitución, y esas son las 4 unidades que vamos a desarrollar durante este semestre con ustedes, y vamos a iniciar el día de hoy con la primera clase, que sería dentro del tema la Constitución y el Pacto Social, y el tema de hoy día es la teoría del absolutismo y el contractualismo. El estudio del derecho constitucional está relacionado con el Estado, con el estudio del Estado, con la democracia, con la política, con la filosofía y con la historia. Por eso he creído conveniente empezar haciendo un análisis histórico de las edades de la historia de la humanidad, empezando con la primera edad, que es la edad prehistórica, donde es la etapa más larga de la humanidad y aparece el hombre erguido, que es el Homo sapiens, en función, y posteriormente se crean es el hombre primitivo, las nuevas culturas primitivas. El hombre era nómada en ese tiempo, y a partir de ahí empieza a crearse el lenguaje oral como forma de comunicación del hombre primitivo. Posteriormente tenemos la Edad Antigua. En la Edad Antigua surgen grandes civilizaciones como las civilizaciones griegas, las egipcias, la Mesopotamia, la persa y también la romana. El Imperio Romano se consolida a lo largo de todo este periodo, y el aporte importante que tiene para el desarrollo del pensamiento en la humanidad, principalmente los filósofos griegos como Aristóteles, Sócrates y Platón, y el aporte de Roma también al mundo, principalmente al derecho, con la creación del derecho romano. En la Edad Media tenemos, la siguiente edad es la Edad Media. Hay diversos tratadistas que básicamente la ponen como ciclo de corte, como un hito importante de corte. Es la caída del Imperio Romano y el surgimiento en toda Europa continental y en gran parte de Asia de otro tipo de imperios, que al final lo que hace es que se inicie un nuevo modo de producción, como es el modo de producción feudal. El modo de producción feudal no es otra cosa que la relación entre el siervo o la persona que da su fuerza de trabajo en función de tener algún tipo de alimento para sus personas. Las relaciones básicamente están determinadas ahí por la agricultura, y el dueño de la tierra, el gran señor feudal, es el dueño de los medios de producción. Ahí se generan una digregación de tribus y de naciones. Las naciones, no había la nación como tal, no había el Estado nacional, lo que existían son pequeños reinos. En esta etapa de la Edad Media se la conoce también como la etapa del oscurantismo, donde había la supremacía en función del pensamiento de la religión católica. Por eso uno de los grandes pensadores en esa época tenemos a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, y ahí también surge, por ejemplo, la famosa obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. En esta época nos lleva, o el rompimiento, el inicio de la Edad Moderna, es precisamente lo que se conoce como la caída de Constantinopla en el año 1453 y el descubrimiento de América en 1492. Inicia lo que se conoce como la Edad Moderna. En la Edad Moderna influye, y es la etapa en que nos vamos a centrar principalmente en esta clase, porque es a partir de esta edad donde viven y empiezan a emerger y a influir en el pensamiento grandes filósofos, y uno de estos grandes filósofos es precisamente que aporta mucho al pensamiento político y al derecho contemporáneo, como algunos que vamos a enumerar a continuación. Pero antes quería decir que la última edad en la historia es la de contemporánea, que se la pone como hito y que inicia a partir de lo que fue la Revolución Francesa como un hecho importante, ¿no?, hasta nuestros días.
La teoría absolutista, que es la que vamos a tratar de abordar el día de hoy, surge a partir de lo que es el siglo XIV, siglo XV, inclusive parte del siglo XVI y XVII, donde desaparecen, como decíamos, en la edad moderna, los regímenes feudales y surgen surgen los regímenes monárquicos y absolutistas, los grandes reinos y por lo tanto el surgimiento del Estado-nación. Y uno de los principales pensadores es Nicolás Maquiavelo, un italiano que nace en 1469 a 1527. Fue el primer exponente moderno de la doctrina de la razón del Estado. Él consideraba que el pensamiento rompe con la influencia teológica y aristotélica que influyó mucho en la Edad Media. El mundo nace al calor de dichas ideas, tiene que ver con Dios y nada tiene que ver con Dios y con el diablo, con lo bueno, con lo malo, con lo bello, con lo feo. Por lo tanto, la idea es romper con la teología, con la ética y con la estética. Maquiavelo decía que el poder tiene la capacidad de incidir en la conducta humana, el poder pasa a ser el medio de la acción política. Maquiavelo considera que para un Estado sólido es aquel que tiene buenas tropas y buenas leyes. Maquiavelo considera, incluso su obra maestra es El Príncipe, porque le da facultades superiores a un gobernante para que exista lo que él posteriormente se denomina contrato social. Otro pensador importante es Jean Bodin, francés, que nace en 1529 a 1596. Bodin es un filósofo que tiene gran influencia en el derecho y principalmente él lo que hace es, a partir de este contrato social, es justificar que las razones de Estado están relacionadas en función de las atribuciones que tienen el soberano o los reyes. Por lo tanto, él es uno de los grandes tratadistas y pensadores que da sustento a esta teoría absolutista, ¿no? Donde da un papel importante a la familia y por lo tanto también al Estado. Bodin, sin embargo, establece que la soberanía reside en el pueblo y por lo tanto entra en una contradicción porque a la vez considera de que es el monarca que está influenciado por Dios quien realmente determina y dirige las leyes de la sociedad. Repito, se produce ahí una contradicción en su pensamiento porque él trata de hablar incluso ya de los poderes que los reyes y gobernantes de esa época tenían. Otro pensador importante de esta época es Sir Edward Coke, inglés, que vive desde el año 1552 a 1634. Él es el que da sustento al Common Law, que es el pensamiento jurídico en el mundo anglosajón. Hobbes cuestiona las posiciones autoritarias de los monarcas y por lo tanto él cree en un estado mixto donde exista la vigencia del Parlamento y por lo tanto un estado en que las facultades que tenían hasta ese entonces los monarcas de manera ilimitada sean regulados por una instancia paralela o superior que sería la función legislativa, ¿no? Por eso en Inglaterra se crean las famosas cámaras de Senado, que son las cámaras de los comunes y las cámaras de los lores. Otro pensador es Thomas Hobbes, inglés que vive desde el año 1588 a 1679. El pensamiento político y filosófico de Hobbes se expresa en su obra El Leviatán. Para Hobbes el soberano no es totalmente absoluto, su poder depende de que cumpla con la misión de procurar la seguridad del pueblo, mientras los súbditos tienen obligación de obedecer y por lo tanto también le da esas facultades importantes al soberano. El soberano entendido que puede ser una persona o un monarca o también una asamblea o un parlamento, en procura la seguridad del pueblo a la que está obligado por ley de la naturaleza y tiene que rendir cuentas a Dios, autor de dichas leyes, y por lo tanto el pensamiento de Hobbes compagina básicamente con el pensamiento de Bodin. Hobbes, aunque desde el exilio escribiría el trasfondo de la guerra civil inglesa, porque en Inglaterra en esa época se produce un importante rompimiento de las monarquías absolutistas a las monarquías parlamentarias.
Más adelante nos vamos a referir a un hecho importante que sucede principalmente en los años 1688 a 1689, que dentro de la historia se le conoce como la Revolución Gloriosa, que da fin a los estados absolutistas y el surgimiento de las monarquías parlamentarias en Europa, y que da sustento y que perdura hasta nuestros días. Ahí se produce una conjugación entre lo que es las posiciones monárquicas absolutas y las posiciones parlamentarias en función del surgimiento de una nueva clase social burguesa, porque en esa época empieza a surgir o irrumpe lo que se conoce como la Revolución Industrial, con el aparecimiento de máquinas, de la máquina de vapor, que cambia las relaciones de poder en la sociedad, pasando del régimen feudal a un régimen capitalista, que es el que actualmente perdura. Por lo tanto, los comerciantes, los financieros, que realmente son los que dan sustento a la economía, mientras ellos producen, el rey dilapida. Por lo tanto, se genera esta contradicción, y que logran conciliar en función de preservar ciertos derechos que tienen los monarcas, pero asimismo crean este Estado moderno parlamentario bajo la figura del soberano. Entramos a lo que se conoce como la teoría contractualista, en la que uno de sus grandes pensadores es otro inglés conocido como John Locke, que vive desde el año 1632 a 1704. En Locke encontramos ya un claro teórico de la monarquía constitucional. Él da sustento a esta monarquía luego de estas revueltas populares que se dan en Inglaterra, y también es uno de los grandes pensadores de la filosofía liberal que da sustento al capitalismo, ¿no? Y que en la economía tenemos a otros teóricos como Adam Smith y David Ricardo. Su influencia en la declaración, él influye mucho, pues, en hechos posteriores como la constitución del nuevo Estado, la independencia de los Estados Unidos, y posteriormente en la Revolución Francesa. Es el primero a hablar ya de manera concreta en este pacto social que debe existir entre los estados para que exista armonía y desarrollo. Él cree, por lo tanto, él sustenta su filosofía en los derechos que tienen los individuos, y por lo tanto también el derecho hacia la propiedad privada de los estados, que es lo que genera riquezas para unos en detrimento del pueblo. Otro pensador importante es Montesquieu, francés, que vive desde el año 1689 a 1755, y Rousseau, que nace en Suiza, pero fallece en Francia. Nace en el año de 1712 y fallece en 1779. Rousseau es el pensador que da sustento y da cuerpo al contrato social en su gran obra, y básicamente también influye en la división de los poderes, que otros pensadores ya habían esbozado anteriormente, pero es Rousseau quien le da sustento y divide los poderes del Estado en tres grandes funciones: en la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, cada uno determinada en función de sus competencias. La función legislativa en crear las leyes, en la función ejecutiva, ya sea mediante y ellos ya hablan de la república. Por lo tanto, ellos no creían en un régimen monárquico, sino en una democracia naciente o liberal que empezaba a emergir en el mundo. Y por otro lado, la función judicial, que es la encargada de aplicar la ley. Como es este esquema perdura a lo largo del tiempo, y por eso su importancia. Por lo tanto, la obra de Rousseau es de vital importancia para entender el derecho constitucional moderno. Otro hecho importante es que esta teoría del contrato social sentó las bases de la idea del poder político legítimo, tomando el sentido de lo correcto y de lo justo. No cualquier poder político es legítimo, no solo aquel que es producto de un acuerdo voluntario entre agentes morales y libres. La teoría contractualista representa el triunfo del individuo en la filosofía social y política moderna. El contrato es una construcción racionalista que permite la coexistencia de intereses del individuo, la sociedad y el Estado. El contrato social es el puente entre el derecho natural del individuo y las exigencias de la vida social y política, únicamente fundado en el derecho de de los hombres que nacen libres y que logran un acuerdo entre las partes. Un hecho importante son, por un lado, la Revolución Francesa, y por otro lado, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica,
que se da en 1776. Esto es importante que recordemos estas fechas porque 13 años después se da en Europa, en Francia concretamente, en 1789, un hecho importante e histórico como es la Revolución Francesa el 19 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla y con el fin de los estados monárquicos absolutistas, que incluso logra decapitar a Luis XVI producto de esta revuelta popular. Y esta revuelta básicamente son inspiradas en los pensamientos principalmente de Rousseau y de Montesquieu, que fueron los inspiradores de esto. El único que logró ver esto fue Rousseau, porque murió años después. La incidencia de los padres de la patria, tanto de los Estados Unidos, de los Estados Unidos es importante, y aquí encontramos a pensadores como George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin, que en la Declaración de Independencia firmada el 4 de julio de 1776 realmente influyeron a que principalmente en América Latina se empiecen a dar los movimientos independentistas, ¿no? En la que Bolívar y San Martín recogen esta idea de no pertenecer a una colonia, y el Ecuador no fue ajeno a esto, tanto es así que nosotros fuimos el primer país en el 10 de agosto de 1809 de hacer nuestro primer grito de independencia para liberarnos de la dominación española y dejar de ser colonia y crear el nuevo Estado. Ahí realmente esto se logra a partir del 24 de mayo de 1822 con la batalla del Pichincha, y nosotros nos anexamos a la Gran Colombia, que era el gran sueño de Bolívar de crear una gran nación en el continente, en este caso en Sudamérica, con 5 grandes naciones. Y nosotros pertenecimos a la Gran Colombia desde 1822 hasta 1930, en que dejamos de pertenecer y nace el naciente Estado, la reciente República, llamada Ecuador en función de la línea equinoccial. También influyó, aparte de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, la Constitución de Cádiz en 1812 para el nuevo constitucionalismo iberoamericano, que posteriormente vamos a estudiar y analizar. Producto de la Revolución Francesa también se realiza la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se da en Francia en el año 1789, y también luego corrigen y da las bases a al nuevo constitucionalismo, principalmente francés, y que irradia en el mundo. Hemos querido hacer, señores estudiantes, este recuento histórico porque nos va a permitir entender no solamente lo que son las teorías absolutistas, sino también las teorías contractualistas y su importancia en el derecho constitucional. Muchas gracias.